Hola, soy Nacho Sala, cofundador de Atrápalo.com, inversor y mentor de startups y socio del fondo de capital riesgo Grow Venture Partners. Estás escuchando Emprendizajes. En este podcast hago una revisión personal sobre el perfil del emprendedor con reflexiones, recursos y herramientas. Emprendizajes no es un manual o una guía, es un cuaderno de notas y ejercicios para aprender, pensar y hacer, para el que quiera emprender o simplemente aprender. Capítulo 1. Optimista no informado. ¿Qué tiene que ver un restaurante con el optimismo de un emprendedor? ¿Cuándo hay que ser optimista y hasta qué punto? ¿Qué herramientas utilizan los emprendedores para fomentarlo? Prefiero rodearme de gente optimista, quizá porque desprenden una energía que hace más llevadero los esfuerzos de cualquier aventura emprendedora hacia el éxito, sobre todo al principio. El término deriva del latín optimum, que significa lo mejor. Ser optimista, en el sentido típico de la palabra, es esperar el mejor resultado posible de una situación determinada. ¿Y no es ese acaso el espíritu del emprendedor? La variación en el optimismo entre las personas es algo heredable y refleja en cierto grado un rasgo biológico. Somos optimistas por naturaleza. Pero el optimismo de una persona también está influido por factores ambientales, incluido el entorno familiar y social. Esto significa que podemos entrenar en el marco de nuestras emociones para aprender a ser optimistas. En la pintura y en la literatura, la oposición entre el optimismo y el pesimismo se expresa en el tópico de Demócrito y Heráclito, filósofos que representan al optimismo y el pesimismo en dos pinturas en las que se retratan riendo el primero y llorando el segundo. Quizás no viste las obras, pero sí reconocerás esas dos caras del emprendedor cuando las cosas van mal o van bien. Desde luego que un emprendedor suele mirar la vida bajo su prisma más favorable, y es que le va la vida en ello. Si acaba de hipotecar su casa y convencer a sus amigos para que inviertan en su idea, es porque ha logrado ver su proyecto con buenos ojos y además ha sido capaz de contagiar esa energía y embarcar a otros en la aventura. David Backstrom está lleno de esa energía. David es un emprendedor en serie, de origen sueco, que lleva viviendo en España más de 20 años. Secura, un método de pago flexible para comercios electrónicos, es la cuarta empresa que monta con éxito. David me comentaba durante una comida en el restaurante Flax and Kale, uno de sus restaurantes favoritos, algunas buenas ideas para mejorar la muy esquiva fidelidad de los clientes en el sector de los viajes. Por ejemplo, un usuario que compra un billete de avión ha estado de media en otras 3 webs de la competencia. Como suele ocurrir cuando aparece en la conversación un reto susceptible de mejorarse, mi amigo David empezó a disparar algunas ideas para optimizar la fidelización de los usuarios. Vamos, que entró en modo brainstorming. Pero lo que ocurrió al final de la conversación me descolocó, porque David te acabó diciendo, pero claro, Nacho, todo lo que te acabo de decir nace de mi típico optimismo no informado. ¿Optimismo no informado? ¿Qué quieres decir con eso? El optimismo no informado diría que es el estado donde estamos los emprendedores 80% del tiempo. Es decir, con un poco de éxito, un poco de información, un poco de las cosas que van yendo hacia tu sueño, interpretamos que este va a ser la bomba y vamos a dominar el mundo y lo que sea, ¿no? Y es un empuje orgánico que es importante que tengamos y lo único que hay que tener en cuenta es que a menudo sentimos este optimismo justo no ser suficientemente informados porque hay muchas barreras que no queremos ver. Es decir, es un concepto muy positivo, pero también hay que ir con cuidado en ciertas situaciones si estás plenamente emergido en el optimismo no informado. Caminando de regreso a la oficina, pensé que ese optimismo respondía bien a su actitud ante la vida. Pero decir que el optimismo no informado responde a un empuje orgánico explica algo mucho más sugerente. He estado buscando algún otro término que exprese esa idea y la verdad es que no lo he encontrado, con lo que probablemente David acuñó optimismo no informado fruto de su experiencia. A lo largo de los últimos 20 años he tratado con muchos emprendedores y la realidad me dice que el optimismo es un rasgo que se cumple en todos ellos. Volviendo al contexto del restaurante en el que estaba con David,
que dijera que su optimismo era del tipo no informado, resulta revelador, ya que muchas veces es precisamente esa falta de información la que consigue extrapolar soluciones imaginativas de un sector, por ejemplo el suyo relacionado con la banca online, a otro, el de los viajes, y al hacerlo, aportar una innovación. Si has estado con un grupo de emprendedores sabrás que es muy fácil reconocerlos. Por ejemplo, si están cenando en un restaurante recién inaugurado, puede que les escuches decir: Está muy bien el local, pero hubiese puesto la barra un poco más aquí, ¿no te parece? sí, la verdad es que tendría más espacio para poner más mesas. ¿Y la luz, qué opinas? Que es una pena que la hayan puesto en el techo. Sí, estoy de acuerdo, Si lo hubieran puesto en las mesas, Unos veladores quizás, sí, mucho más cálido, ¿no? De esa mucho manera. más. Y es que no lo pueden evitar. Buscan constantemente mejorar lo presente. Creo que para entender cuáles son los resortes que mueven a un emprendedor, es útil profundizar en la actitud con la que escogen funcionar por la vida, y parece que el optimismo es uno de los rasgos que impregnan su estilo de vida. ¿Un emprendedor es siempre optimista? ¿Cuándo hay que serlo y hasta qué punto? Contestando a esto, David nos decía: Un concepto muy positivo, pero también hay que ir con cuidado en ciertas situaciones si estás plenamente emergido en el optimismo no informado. en la etapa inicial de cualquier proyecto, el emprendedor afronta tantos obstáculos y retos que o tiene una mirada optimista o puede quedarse paralizado. Diría que al principio el optimismo ha de predominar para contrarrestar a los saboteadores internos que harán lo posible porque no salga de su zona de control conocida y segura. A medida que el proyecto avanza, lo ideal es contar con alguien dentro del equipo que le ayude a medir hasta qué punto seguir siéndolo y arriesgar, o ser prudente y avanzar con pies de plomo. Los resultados que vaya obteniendo, tanto si son éxitos como fracasos, irán afinando el justo equilibrio entre el sano optimismo y una actitud realista. Recursos internos. En esta sección te propongo ejercicios y referencias para que trabajes en tu cuaderno de notas. Se trata de que, si quieres, puedas desarrollar esta cualidad de la que estamos hablando. La psiquiatra Marian Rojas Estapé, en la entrevista sobre su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, afirma que está científicamente probado que la actitud previa ante cualquier situación en la vida, ya sea una entrevista de trabajo, una cita o un examen, determina el resultado y explica algunas claves de cómo conseguir esa actitud optimista. Pero la clave es cómo yo me hablo de esas cosas que me están sucediendo. Si yo me hablo en negativo de todo lo que me sucede, porque a veces las cosas que nos suceden son muy dolorosas, eso influye en cómo yo voy a ser capaz de gestionarlo. ¿Se puede educar el optimismo? Se puede educar el optimismo. Tenemos esa neuroplasticidad maravillosa con esa frase de Ramón y Cajal, nuestro querido Premio Nobel de Medicina, que decía: todo ser humano, si se lo propone, ahí está la clave, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. ¿Por qué si se lo propone es tan importante? Porque esa es la parte de actitud, de yo arranco y lo intento. Si yo soy de los que piensa que el optimismo no sirve para nada, nunca me lo propondré. Y para eso lo primero es identificar cómo me trato, identificar cómo hablo, en general, cómo es mi discurso, cuál es el tipo de palabras que yo suelo emplear. Soy de los que siempre estoy hablando en negativo, criticándolo todo, juzgando, o intento que haya un discurso un poco más neutro o positivo. ¿Cómo hablo de los demás? ¿Cómo hablo de mis decisiones, de mi pasado, de mi presente, de mi futuro? Empezar a visualizar cosas buenas de la vida. También nos llena de esperanza el artículo de la revista Yorokobo, A ser optimista también se aprende, escrito el 20 de abril del 2020, en pleno confinamiento. Y es que por muy negro que parezca todo, siempre podemos escoger y decidir quedarnos con lo más esperanzador. Como si fuera un breve ejercicio de gimnasia, te propongo dedicar un rato al acabar el día a cultivar la gratitud, que es la hermana gemela del optimismo. Por ejemplo, revisa todo lo bueno que te ha sucedido durante el día. Hoy me ha llamado mi hermano, que hace semanas que no hablaba con él, o agradece el haber conseguido terminar aquello que se te resistía tanto. Recursos externos. En esta sección te propongo enlaces y contenido complementario para que amplíes la información de este capítulo. La versión escrita de Emprendizajes la encontrarás en Substack. Allí los enlaces están en el mismo newsletter. Te animo a que te des de alta en el boletín quincenal. Y también te los dejo en la descripción de este episodio. Y acabo este podcast pensando en cómo voy a relacionar el optimismo emprendedor con el segundo concepto del glosario, que es el pensador crítico. Parecen dos términos opuestos. ¿Pueden convivir en una misma persona?
Se antojan antagónicos, pero ¿realmente lo son? Yo creo que no. Nos vemos pronto.